Toda la pantalla. Ok, ahí está presentando. El día de hoy vamos a ver los tipos de dato primitivo que tiene C++. Los comparte un poco con C, los tipos de datos, que son los que ya conocen, los enteros, el char, el double, el float. E incluso tiene otros más que vamos a ver en el transcurso del curso, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos tenemos para este día? Es conocer o identificar los tipos de datos primitivos de C++, ¿no? Una vez que los conozcamos, aquí les voy a mostrar como una tabla de los básicos que son, vamos a obtener el tamaño en bytes de cada tipo de dato. Cada tipo de dato necesita una capacidad en memoria RAM para ser representado. ¿Ok? Y ese tipo de dato que está almacenado o pretende estar almacenado en memoria, de acuerdo a la cantidad de espacio que ocupa en memoria, tiene un rango de valores que puede almacenar. ¿Ok? Entonces, con esta idea, con estos objetivos, aquí están los datos primitivos de C++. Ustedes ya, les comento, ya los conocen. Tenemos el entero, el float, el double, el char. Aquí tenemos un doble char. El char, si recuerdan un poco, es como para poder imprimir o almacenar caracteres, ¿no? Pero los caracteres o el char está limitado porque es un byte. En un byte es una combinación de 256 valores. Entonces puede almacenar del 0 al 255. Entonces, entre ese rango, cada carácter que nosotros vemos en pantalla o en la consola o que se imprime usando el printf es una representación de ese valor numérico que está en la memoria RAM. Esa representación está basada en la tabla ASCII. Si ustedes buscan ASCII, eh, se escribe algo así, no sé si lo hayan visto antes o conocido, pero así es como se le conoce a ASCII. Estas son Is. La tabla ASCII es todos los caracteres, incluidos los numéricos, las letras y ahí las diagonales, todo eso, abarcan esa tabla ASCII que es una tabla de 256 valores. Dentro de esa tabla están caracteres imprimibles y no imprimibles. Los imprimibles son los que vemos, ¿no? Los caracteres que conocemos, y los no imprimibles son como el espacio, el tabulador, el salto de línea. Aunque no vemos el salto de línea, ahí está presente como un símbolo, ¿no? Entonces, la tabla ASCII no tiene la ñ, no tiene estos caracteres del idioma japonés y todo ese tipo de cosas, entonces por eso es el doble char, ¿no? Para tener más posibilidades de almacenar otros caracteres, ¿no? Tenemos el bool para representar verdadero o falso y tenemos el void, ¿ok? Que es un tipo de dato pues nulo o vacío. Estos tipos de datos tienen sus modificadores. Estos modificadores lo que hacen es modificar el rango de los tipos de datos. Entonces, estos modificadores modifican al tipo de dato como lo mencioné. Por ejemplo, signet significa que un tipo de dato va a ser negativo y positivo. ¿Ok? Por default, todos los tipos de datos numéricos que están aquí, por ejemplo, incluido el char, que también es un dato numérico, pero nos sirve para representar caracteres, ya por default tienen ese rango negativo y positivo. ¿Ok? Si nosotros escribimos un signet int, estamos creando un entero sin signo. Eso quiere decir que el primer elemento es el 0 y de ahí hasta el último valor que pueda almacenar ese entero. Como ejemplo, si recuerdan los arreglos, su posición inicial es la 0. Comúnmente y por simplicidad, siempre que declaramos un entero como el contador para ir pasando posición por posición. Pero estamos desperdiciando toda esa parte negativa porque el arreglo no tiene posiciones negativas. Entonces, lo mejor es crear contadores, un signet in o entero sin signo para aprovechar todo ese rango positivo que tiene. En C++,
existe un tipo de dato que se llama size-t, size-t. ¿Okay? Ese tipo de dato es un entero sin signo. Lo vamos a ver después ya que empecemos a utilizar los for para nuestros arreglos, pero a grandes rasgos size-t está definido como un entero sin signo, un unsigned int. Y lo que hace es, dependiendo del sistema operativo o la arquitectura de su computadora, se recuerdan, las arquitecturas son de 32 y 64 bits. De acuerdo al compilador que utilizamos también, el size-t se va a definir ya sea como de 32 bits o de 64 bits. Esto nos sirve para aprovechar toda la memoria. Las máquinas un poco que todavía existen, que son viejas ya por así decirlo, son las de 32 bits. Esas no se les puede poner más de 4 gigas de memoria porque con 32 bits no podemos direccionar, por así decirlo, ubicaciones en la memoria más allá de los 32 bits. Entonces, por eso las computadoras que tienen una arquitectura de 64 bits, se puede decir que no tiene límite de memoria, porque creo que límites son más allá de 2 teras, algo así, de memoria RAM, me refiero a eso. Entonces, se amplía demasiado el rango. Entonces, por eso es que nos sirven los tipos de datos más grandes, como para almacenar más información o acceder a posiciones de memoria extras, por así decirlo, que no están en las arquitecturas de 32 bits. El otro modificador es el short. Lo que hace es acortar el tipo de dato. Por default, el entero en C++ es de 4 bytes. Okay. Si nosotros colocamos short int, lo que va a hacer es crear un entero de 2 bytes, un entero corto. Por default, short, la palabra, es una palabra reservada, es igual a 2 bytes. De la misma manera, ¿no? También se puede decir que es un tipo de dato utilizando únicamente la palabra short, ¿no? Long es el caso contrario, lo que hace es que ese tipo de datos sea más grande, ¿no? Más largo si vemos una traducción literal, ¿no? Entonces tenemos el tipo de dato más grande que podemos crear es long, long. Y este tipo de dato es por default con signo. Si nosotros le ponemos el unsigned, lo hacemos desde 0 hasta ese valor inmenso que ahorita vamos a mostrar de que haga el código. Ok, entonces tenemos los modificadores que lo que hacen es ponerle signo, incrementar o acortar su rango de valor que puede almacenar. Entonces, ¿cómo puedo obtener el tamaño en bytes de un tipo de dato? Con la función sizeof. Sizeof me va a servir para saber y conocer el tamaño que una variable, incluso puede ser como está en este ejemplo, una variable de tipo double, que está guardada con nombre de, se puede conocer. Esto es muy útil cuando necesitamos reservar cierto tipo de memoria, cuando ya trabajamos con memoria dinámica, para decirle al sistema operativo, ¿sabes qué? Resérvame X cantidad de bytes porque es lo que necesito para guardar un entero, un char y un float, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la desventaja que tiene SizeOf es que solamente funciona con tipos de datos que son, por así decirlo, estáticos, que no cambian su valor en tiempo de ejecución. Por ejemplo, el último, que es para saber cuántos bytes va a ocupar en memoria este arreglo de chars. Un char vale en memoria, ocupa en memoria un byte. Pero si tengo un arreglo de 10, pues voy a necesitar 10 bytes, ¿no? Tener un arreglo que empiece del 0 hasta el 9 y todo esto en memoria va a ocupar 10 bytes, ¿va? Porque un char ocupa un byte, ¿no? Si tuviéramos un arreglo de enteros, por ejemplo, que fuera algo así, que tuviéramos 10 enteros en memoria, un entero, ahorita lo vamos a ver y ya se los mencioné, necesita 4 bytes en memoria. Entonces, si tengo este arreglo que es fuera de enteros, cada posición vale 4 bytes. Y si tengo 10 posiciones, al final voy a necesitar 40 bytes para almacenar mis 10 enteros, ¿no?
Entonces, esa es como la manera en la que yo puedo saber cuánto más o menos voy a necesitar de memoria. Ahorita, en estos momentos, si nos ponemos a programar en una computadora de escritorio, este tipo de cosas a lo mejor ya no tienen sentido porque ahorita se puede decir que hasta nos sobra memoria RAM. Hay computadoras que ya tienen hasta 64 gigas de RAM, entonces no me importa a veces saber, ¿no? Pero cuando trabajamos con microcontroladores, con sistemas que no tienen una capacidad en RAM muy amplia, aquí sí es como importante o relevante saber cuánto va a ocupar en memoria una variable que yo estoy utilizando, con el objetivo de optimizar el uso de esa memoria limitada que tengo, ¿no? En las computadoras de escritorio, esa memoria ya no es limitada, a lo mejor hace 25 o 30 años sí era limitada, ¿no? Entonces, ahorita, a grandes rasgos, no nos preocupa tanto el desperdiciar memoria en las computadoras, ¿no? Aunque lo mejor, pues sí, es hacer algo óptimo, ¿no? Alguien que tenga una duda con esto del size-off, dime, Sebastián. Yo que dijo algo sobre los microcontroladores, pero eso para qué son. A los microcontroladores, hagan de cuenta, conocen el Arduino, ¿no? Ese tipo de plataformas. Arduino es un microcontrolador. Eso quiere decir que es una computadora pequeña con características limitadas, ¿no? Entonces, los micros tienen procesamiento limitado y capacidad limitada, ¿no? Muy limitada más que una computadora. Entonces, su objetivo es hacer una tarea simple y óptima, ¿no? Entonces, a eso me refiero con los micros, o sea, los Arduinos y todo ese tipo de componentes de microchips, que son mini computadoras que no tienen la capacidad de una computadora personal o de escritorio. ¿Alguna otra duda, pregunta? El sizeof, entonces almacena el valor de lo que está dentro del paréntesis. Pues no es que almacene realmente, sino te retorna lo que almacena en memoria en lo que está en paréntesis, más bien, ¿no? Ah, ok. Sí, dime, Irene. Este, existe una librería que se llama Limits y las funciones que se utilizan es numeric limits. Hay una función en específico que dice digits. ¿Qué diferencia hay entre size of y digits? Digits, la verdad, yo lo creo, a lo que me suena rápido, digo, no lo he usado, pero sí la he visto en esa biblioteca que ahorita vamos a utilizar, la de limits, es por, lo más seguro es que regrese la cantidad de dígitos que tiene el tipo de dato. Si no, ahorita lo probamos, ¿va? Vamos a Okay. utilizar ese, ¿cómo se llama? Numer limits, y ahí nos va a retornar el valor mínimo que pueda y el máximo que pueda almacenar una variable, y ahorita probamos ese que tú mencionas, que es el de digits. ¿Ok, Irene? Muy bien. Va. Entonces voy a codificar algo de código para que vean cómo funciona el size-off. Entonces voy a abrir el Visual y me retorno para acá. Entonces aquí ya tengo una carpeta en donde voy a crear un main y ya voy a empezar a programar en C++, ¿no? Si ven algo que no entiendan o que se les haga confuso, me preguntan y ya les digo qué es. Entonces voy a tratar de ir explicando cada parte que voy a ir escribiendo, codificando en el main. Entonces, los archivos se llaman main.cpp, ¿no? El pp es de plus plus, de más, como para diferenciarlo de punto .c, ¿no? En C, sí, dime, Tadeo, Pregunta rápida, profe. Yo también dime. uso Visual Studio. ¿Cuál es la diferencia entre los archivos CPP y los archivos que sí son C++? Hay archivos C++ con el símbolo más. Sí, de hecho se escribe el nombre con C++, sale igual. Que yo sepa, no, creo que ese tipo de caracteres no están permitidos así, a ver. Digo, no hay ninguna diferencia, más que yo creo por alguien que lo escribió así, con los símbolos. Yo lo que sí he visto, por ejemplo, está
ejecutable. O sea, si yo escribo C++, dejen que me abra la terminal, también es el compilador, ¿no? Pues creo que no hay ninguna diferencia, ¿no? Se Ah, habla ok. del mismo tipo de archivo, ¿no? Ok, gracias. ¿Verdad? Entonces, como en C incluimos el stdio para poder usar el print, el scanf, aquí en C++ utilizamos la biblioteca iostream. En C++, toda la información, se puede decir, viaja por medio de flujos o streams. Entonces, este tipo de cosas de stream la vamos a estar como muy presente utilizando en C++. Entonces, los flujos pueden ser flujos de entrada y de salida, pueden ser por la terminal, que son cuando escribimos en la consola o nos muestra mensajes en la consola. Cuando veamos archivos, un archivo, me refiero a un archivo de texto, que en vez de mostrar en la pantalla, queremos un archivo donde se guarda la información, es otro stream de salida. ¿Okay? Es como decir, se está volcando lo que hay en memoria hacia un archivo. Otro stream puede ser, como la palabra lo dice, la parte del streaming, que es estar enviando información que se envía por la red, ¿no? Ese tipo de cosas para conectarse a la red a una cierta dirección IP se le conoce como sockets. Los sockets se abren en el sistema operativo para mandar flujos de bytes. Todo lo que viaja por la red, que son los ceros y unos, se envían por paquetes de bytes, ¿no? Entonces ya esas ya son cuestiones un poco más avanzadas de otros temas, ¿no? Solamente para ejemplificar qué son los stream o los flujos. Otra cosa es que C++ tiene namespace. Yo, por comodidad, siempre voy a declarar el namespace std al inicio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no escribir de más y que mis líneas sean más largas en el código y no sean visibles para ustedes cuando esté codificando. Y ahorita les voy a explicar un poco más de eso, ¿no? Y por último, pues en main, que es igualito al que tenemos en C. Y voy a hacer un hola mundo. Aquí en C++ existe cout. Cout es como el printf. Pues para utilizar cout, utilizamos estos operadores, este par de menor que, para asignar algo al flujo de salida. ¿Okay? Cout significa la C, es de console. El console es la terminal negra, esta pantalla, ¿no? Y el out, pues significa que va la salida hacia esa consola, ¿no? Entonces, out, con este tipo de operadores, yo le estoy como si fuera una flecha, estoy insertando algo a ese flujo de salida o a ese stream de salida, ¿no? ¿Qué quiero que pase ese flujo de salida? Un string que es célula mundo. ¿Okay? En C++, los strings, string es un tipo de dato definido en C++, ya no necesitamos crear un arreglo de caracteres que lo podemos seguir utilizando, pero ya hay una clase o un tipo de dato definido para administrar o definir strings. Si recuerdan también, ya cuando queremos terminar la línea, para que no se concatenara, para que no salieran todas las líneas juntas, utilizamos el diagonal n, que es el salto de línea, ¿no? Aquí en C++ ya está definido un endLine, ¿no? En L, que lo que hace es, de acuerdo al sistema operativo en el que esté corriendo, va a ser un salto de línea. Todos los sistemas operativos utilizan un fin de línea muy diferente, ¿no? Entonces, en L ya está definido ese salto de línea. Al final, como ya no voy a pretender por ahora hacer nada más, el return 0. Porque estoy diciendo que mi main va a retornar algo, ¿no? Ok, esto es cout y este L que tengo aquí pertenecen a un namespace. Un namespace que es el std. El namespace es como un espacio donde están definidos ya sea variables, funciones u otro tipo de tipos de datos. Si yo no voy a utilizar, porque por ahí muchas veces se dice, cuando uno importa todo el namespace, std,
pues se mete todo lo que tiene el STD, ¿no? Todas las funciones que tiene, y eso se dice que genera un ejecutable mucho más grande, ¿no? Pero, como les vuelvo a mencionar, estamos en una computadora personal en donde nos sobra capacidad, ¿no? De cómputo, por así decirlo. Si yo comento esto, yo tendría que utilizar std, dos puntos. Estos dos puntos indican que quiero utilizar algo que está dentro de aquí, que ya está definido, ¿no? Y también en L es parte de ese std. Entonces, si observan, para utilizar estas cosas, pues obviamente tengo que escribir más y mis líneas se amplió, ¿no? Entonces, en mi caso, yo por comodidad voy a utilizar el caso que comento, que es importando todo de una vez, con la intención de escribir menos y que el código sea mostrable en una sola línea, ¿no? Entonces, ese es como mi motivo, porque en otras clases lo más seguro es que lo vean o en otro código lo vean también esa parte, ¿no? Voy a compilarlo y por aquí ya tengo el comando g++ main cpp, es el nombre de mi archivo, recuerdan, y esta, el -o es como mi bandera. ¿Cómo quiero que se llame mi ejecutable? Quiero que se llame main, como viene aquí. Aquí yo no le pongo .exe, porque ya les había comentado en Linux y en Mac, no es necesario la extensión. Los ejecutables no llevan extensión. Entonces en Windows hay que poner el .exe como para que lo detecte y lo podamos correr, ¿no? Entonces, si no hay errores, no me los va a mostrar. Simplemente para correrlos con punto diagonal, el nombre de mi ejecutable. Ahí está el resultado, ¿no? Hola mundo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con este hola mundo en C++? No, Bien. profe. Va. Entonces, ahora sí. El sizeof, ¿no? Es una función que ya viene dentro de C++ y voy a probar estos ejemplos para que observen cómo funcionaría. Entonces, me voy a utilizar este mismo de aquí. Por ejemplo, quiero saber los bytes de un entero. Algo así. Aquí mismo puedo utilizar sizeof, un tipo de dato entero. Observan, aquí es el tipo de dato literal, no hay que ponerle comillas, como si fuera un string, simplemente es como si estuviéramos declarando una variable. Y si ven en el Cout, aquí yo tengo un string, y aquí yo tengo también otro string que es el salto de línea. Pero aquí, sizeof lo que me va a regresar es un dato numérico. Pero dentro del flujo, estos operadores están sobrecargados, es la palabra que se utiliza. Están sobrecargados para leer ya sea un string o ya sea un valor numérico, por así decirlo, un entero. Entonces, lo que hacen es convertir este entero en un string o en un string device para poder ser mostrado en pantalla. Este tipo de cosas de sobrecarga las vamos a ver ya que empecemos a ver la parte de orientado a objetos, ¿no? Que son características que tiene C++. No todos los lenguajes tienen esta característica de agregarle una funcionalidad a ciertos operadores. Por ejemplo, los operadores matemáticos que utilizamos, el de suma, resta, división, multiplicación, los podemos modificar para que hagan otras cosas más allá de la parte matemática, ¿no? Por ejemplo, el operador más lo podemos programar para que en vez de que sume dos strings o dos cadenas, las concatene o haga cierto comportamiento, ¿no? Entonces voy a correr esto. Entonces tengo que compilar de nuevo porque modifiqué mi archivo y me resultado, ¿no? Ahí está un entero, necesita 4 bytes en memoria para poder ser almacenado. Voy a repetir esta misma línea, pero ahora en vez de que es un entero, quiero saber cuánto necesita, cuánto ocupa un char en la memoria RAM. Pues, compilo de nuevo, lo ejecuto y tengo que un char
equivale a un byte. ¿Ok? Vamos probando ahora el long. Entonces, long necesita 8 bytes para ser representado, ¿no? Entonces, es el doble para almacenar un entero. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con el uso de SizeOf para los tipos de datos? No, profe. Ok, entonces ahora ¿cómo conocemos el rango de este tipo de datos? El rango me refiero a cuál es el valor mínimo y el tope, los límites que puedo almacenar en valores numéricos. Voy a crear otro archivo aquí dentro de este mismo que se llame rangos.cpp. Y me voy a copiar el código que tengo acá, solamente para tener la estructura y de ahí comenzar, ¿no? Y no escribir de nuevo todo. Entonces lo que no necesito es esta parte. Y aquí voy a importar la biblioteca que mencionó Irene, ¿no? Que es la de limits. En limits viene una función que se llama numeric limits. Y numeric limit es un template. En C++, ya que veamos los templates, pueden ser clases y pueden ser funciones que son genéricas. Esto quiere decir que pueden recibir cualquier tipo de dato ya definido, por así decirlo, como por el usuario. Entonces podemos crear una función que, imagínense que creamos una función que sume nada más enteros, ¿no? En C. En C++ podríamos hacer una función que sume no solo enteros, sino que sume cualquier tipo de dato, ¿ok? Con eso se le llama programación genérica, ¿no? Entonces, los templates comúnmente son con menor que y mayor que, y dentro va el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, el tipo de dato que quiero es entero, y dentro de todo eso viene un método. Los métodos son funciones que pertenecen a una clase, ¿ok? Así es como se le conoce a las funciones en la parte de orientado a objetos. Entonces, un método es el de mínimo, y otro método, déjenlo repito, hacia abajo, es el de máximo. Entonces, lo que va a hacer es retornarme el valor mínimo que puede almacenar un entero y el valor máximo en su representación numérica. Vamos probando esto con simple cout, y lo que voy a hacer es que me lo imprima y haga un salto de línea. Igual en la línea del máximo. Y me imprima el máximo del entero y el salto de línea. Entonces, en L, y lo voy a compilar. Este se llama rangos. Y mi salida que se llama rangos también. Okay. Compiló rangos. Entonces, este rango mínimo, este valor negativo, es el mínimo que puedo o que cabe en un entero, ¿no? Si me voy al máximo, al tope, este es el valor máximo. Cuando pasa de este valor, se puede decir que ocurrió un overflow, se sobrecargó el tipo de dato, y dependiendo del sistema operativo y dependiendo también del compilador, tienen validaciones de que cuando yo paso este valor, de 2,000 millones, bla, 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 se reinicia. Comienza desde el valor negativo. ¿Ok? En algunos casos. Cuando ocurre ese overflow que se pasa del valor que puedo almacenar. ¿Alguna duda, pregunta aquí con de numeric limits? Si no, vamos a probar No, el profe. que comentó Irene, el que tiene lo de digits, que yo lo había visto, pero no lo había probado. Entonces, vamos a ver qué nos retorna. Que no es una función, es una propiedad. Es una propiedad. Y vamos a ver qué es lo que nos dice.
Dice 31. Y aquí no me dice prácticamente qué es lo que es digits. Y viene otra parte que es 10. Vamos a ver qué es esto. Nueve. ¿Serán los 9 dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, no son los dígitos. Déjenme probar con un chart como para intentar deducir qué es, para qué sirve esa propiedad. Igual si alguien sabe, pues lo comenta. No, aquí me dice que chart tiene 2. Si le quito esto. Dice que son 7. Ok, déjenme buscar rápido qué es, nomás para quitarme la duda. Porque sí, yo ya lo había visto, pero no había tenido curiosidad de probarlo. Entonces, a ver, una búsqueda rápido. Me dice. Ok. Lo que dice la documentación es el número de bits que tiene ese tipo de datos sin incluir el bit de que si es negativo o positivo. Ok, entonces si recuerdan, un byte está compuesto de 8 bits. Si este es el resultado del chart, el chart que es representa un byte, pero en el resultado de digits no está el valor negativo, quiere decir que es 8. Voy a poner aquí en el chart USAINET, a ver qué me retorna. Compilo de nuevo. Y me regresó el 8. ¿Por qué? Porque no tiene signo. Entonces ya cuenta que tiene 8 bits para representar un elemento, ¿no? Un valor, un char, ¿no? Perdón. Entonces, por ejemplo, un int, un entero sin signo, su tamaño en bits debe de ser 32. ¿Por qué 32? Porque si un byte es igual a 8 bits, y observan comúnmente la B mayúscula es para los bytes y la B minúscula es para los bits. Entonces, si un byte son 8 bits, 4 bytes, ¿cuántos bits van a ser? Es la multiplicación de este de 8 por 4, tendré 32 bits, ¿no? Entonces, teniendo esa idea, un SIGINT-IN representaría la cantidad de bytes, ¿no? Entonces, un entero guarda esos 32. ¿Qué puedo hacer? Pues si lo divido entre 8, ya me daría la cantidad de bytes que utiliza en memoria, ¿no? Entonces, digits lo que hace es retornarme los bits que necesita el tipo de dato. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta con eso? Si no, lo que voy a empezar a hacer, que va a ser parte de su actividad, vamos a empezar a construir una tabla en donde imprimamos el tipo de dato, la capacidad o el tamaño en bytes más bien, y el valor mínimo y el valor máximo. ¿A qué me refiero con tabla? A que podamos mostrar de manera como ordenada, por ejemplo, imagínense una tabla de Excel. En la tabla de Excel tenemos los encabezados, ¿no? Que se le conoce como headers, ¿no? Entonces aquí va a ser el tipo de dato, acá va a ser los bytes, aquí va a ser el mínimo y acá va a ser el máximo. Entonces aquí deberá aparecer, por ejemplo, el entero, vale 4 bytes, el valor mínimo es menos, no me acuerdo, 2 millones, algo así, y el valor máximo son los 2.000 millones que salen ahí, ¿no? Un poco esa es como la intención,
que voy a empezar a hacer y ustedes van a completar con otros tipos de datos que vienen en la parte de la actividad, ¿no? Que vienen mezclados con los modificadores para hacerlos más cortos, para hacerlos más amplios, para hacerlos sin signo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer un formato así? No me refiero a que se dibujen las líneas de las tablas, sino a que aparezca la información de manera como ordenada, sin que se mezclen y aparezca todo junto, pegado, ¿no? Con una tabulación y todo poniéndolo en un solo sin el salto de línea para, por ejemplo, si fuera entero, entonces sería el valor que tienen los bits y luego mínimo y su valor máximo. Y al final pondría el salto de línea y ya luego seguiría el siguiente Así es. tipo de dato primitivo. Ajá. Pero para hacerlo un poco más simple, sin meterme a ese tipo de meterle los tabuladores y todo eso, hay otro include que se llama IO-manip, ¿no? Como de manipulación de la entrada y de la salida, ¿no? Y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo hacer los headers. Por ejemplo, los headers que necesitamos es el tipo de dato. Voy a poner aquí todos juntos para que vean cómo funciona lo que vamos a hacer, ¿no? Tipo de dato, la cantidad de bytes, luego viene el mínimo, luego viene el máximo. Si yo imprimo todo esto en pantalla, lo voy a compilar para que vean. Aparece todo junto, ¿no? Mi intención con la tabla, al que me refiero que lo imprima como en formato tabla, es que aparezcan estos separados, ¿no? Como lo decía Irene, pues meter tabuladores y ir contando los espacios. Pero IOMANIP tiene un método que se llama setW. Es una función que lo que hace es recibir cuántos espacios quiero reservar para una palabra. ¿Ok? Imagínense que la palabra sea hola. Hola necesita, para ser impreso, 4 espacios, porque son 4 caracteres. Y si yo le digo que setW10 va a imprimir el hola y los demás, para completar los 10, van a ser espacios en blanco. Entonces siempre van a tener un espacio fijo. Si me excedo, pues no lo va a recortar, pero sí se va a salir de mi tabulación, por así decirlo, de mi justificación o de mi indexación, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, si tipo de dato es una palabra que la más larga puede ser esta de un SideNet long. ¿Cuántos caracteres tiene? Les voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 espacios tengo que reservar. Entonces, setW, necesito 18 espacios, pero para que no quede tan corto y más o menos ahí tanteándole, le voy a decir que siempre ocupe 20. Y esto le pongo otros operadores. ¿Qué es lo que hace setW? Modifica el flujo para lo que reciba después, lo imprima y le asigna esos espacios en blanco para completar los 20 espacios. ¿Va? Entonces, déjenlo, vuelvo a compilar. Deje quitar esto para que compile. Y van a observar que va a tener esos espacios. ¿Ok? Los espacios los hizo a la parte de la izquierda, ¿no? Y después escribió la palabra que viene después. ¿Por qué hizo esto? Porque por default la justificación está hacia la derecha. Para cambiar la justificación, antes de utilizar imprimir lo que quiero imprimir, le voy a poner left. Eso quiere decir que la justificación va a ser hacia la izquierda. ¿Va? Entonces ese left va a hacer que esto que se imprima aparezca hasta al inicio de la línea y estos espacios aparezcan después. Y lo voy a compilar para que observen. Ahí está, ¿no? Se imprime el string que quiero y estos espacios son para cumplir estos 20 que siempre va a estar imprimiendo, ¿no? Entonces vamos a tener esa columna que siempre va a tener esos 20 caracteres, ¿va?
Entonces, después de imprimir el tipo de dato, quiero que se impriman otras características que en este caso nada más va a ser un espacio para que no quede todo junto con esto, ¿no? Entonces, otro set W. De hecho, lo que voy a hacer es darle un salto de línea. Dejen ver si me conviene bajarlo con todo y el operador, como para que vean cómo me lo inventa. Dejarlo así. Otro set W. Bytes son 5 caracteres, le voy a decir que sean 6. Dejarlo un poco así. Entonces va a reservar 6 caracteres donde va a escribir la palabra bytes y va a dejar un espacio en blanco para cumplir estos 6. Si lo compilo y lo corro de nuevo, tenemos este espacio que está ahí de más, ¿no? Para cumplir los 6 que estamos indicando aquí. Y lo voy a hacer lo mismo con el mínimo y el máximo, ¿no? Aquí los voy a dejar más amplios porque déjenme ver si tenemos aquí, por ejemplo, aquí este es para un entero, pero el entero es de 4 bytes. Cuando usemos el long va a ser una cantidad muy, muy grande, ¿no? Entonces ahorita va a ser al puro tanteo, por así decirlo. Entonces, set W para el rango mínimo lo voy a dejar de 20. Y para el máximo lo voy a poner también en 20, ¿no? Porque comparten la misma, casi el mismo rango. Ok, entonces lo voy a volver a compilar. Y ahí lo tienen, ¿no? Y ven todos estos espacios, es para asegurarnos de que quepa bien la información y no se desborda la información en la pantalla. Entonces, el truco está en el utilizar bien el set W. Entonces, teniendo esta idea, me voy a copiar este conjunto o este bloque de código hacia abajo para hacer la primera prueba. La primera prueba va a ser para imprimir, por ejemplo, un entero. Tipo de dato, el nombre del tipo de dato, a ver, estoy haciendo bolas aquí, es en el entero. Entonces, link, para conocer los bytes, necesitamos sizeof, el entero. El mínimo es utilizando lo que hicimos acá, ¿no? Este código que tengo aquí. Es invocar a ese método y para el máximo también ya lo tengo acá. Copiar y pego acá. Voy a compilarlo para que se den una idea de cómo se va a ir armando esa tabla, ¿no? Ahí está, ¿no? Mis headers, que son todo esto que está aquí, y mi primer fila es esta que está aquí, ¿no? Y si observan, pues sí aparece justo como al borde de cada inicio, ¿no? Voy a probar ahora el tipo de dato más grande. De nuevo, voy a copiarme este código hacia abajo. El que voy a utilizar va a ser el long. El tipo o el tamaño del long. Aquí también, long. Yo lo puedo copiar para no estarlo escribiendo varias veces. Compilo de nuevo. Y ya vamos a tener otra fila, ¿no? Del long. Si observan, aquí quedó justo, creo, ¿no? Entonces, para que haya una división, voy a incrementar más el set W. Y lo tengo que incrementar, en este caso, 100 todos, ¿no? Entonces, yo creo que le voy a poner un 24, tanto para el mínimo como para el máximo. Le estoy agregando 4 espacios más. Y lo voy a probar de nuevo. Ahí está, ¿no? Ya se ven estos espacios y le dan ahí cierta visibilidad. Incluso aquí podría hasta recortarlo, pero por ejemplo, si colocamos el unsigned long, entonces me lo voy a copiar para modificarlo aquí. Compilar de nuevo. Y ahora el unsigned long.
queda justo, ¿no? Esta parte, pero el mínimo, pues el valor es 0 porque es sin signo, por eso comienza en 0. Y tenemos acá el valor o el tope o el límite del log log. ¿Alguna duda, preguntas aquí con esto? Dime, Sebastián. Entonces, al hacerlo unsigned, puedo almacenar números positivos más grandes porque ya no está usando La parte negativa. la Ajá, memoria para... exactamente. Por eso es que se ok. amplía el rango, Ya. ¿va? ¿Podría mostrarme de nuevo la librería que usa para Para el el ZW, ZW? es IOManip. Gracias. Entonces, su primera actividad, o la actividad 2, o parte de la actividad 2, es completar la tabla con los tipos de datos que vienen en la actividad que ahorita más al final les voy a mostrar. ¿Ok? ¿Alguna más dudas o preguntas con respecto a esto? El ZW entonces cuenta los espacios y que va a poner al inicio y después cuando imprime una palabra lo ponen dentro de esos espacios. Es lo que no me entendí la Sí, lógica del... sí es lo que Ajá. prácticamente hace, es como reservar espacios o llena esos espacios, ¿no? Si tu palabra es menor que este 20, por así decirlo, llena esos espacios restantes con espacios en blanco, ¿no? Es como rellenar. Hay una función que se llama setFill, que podemos decir cómo queremos que llene esos espacios, ¿no? Entonces, también esa la podemos ver después, pero ahorita lo que quiero es que se enfoquen más como en esta parte, ¿no? Ok, y por ejemplo, si... O sea, yo puedo generar un error si pongo una palabra más grande de lo que puse en el ZW, ¿no? Sí, se genera, pues empiezan a juntar las palabras, ¿no? Ya se empieza ahí a distorsionar lo que tú más o menos intentaste construir con el ZW, ¿no? Ok. Sí, lo ideal sería, por ejemplo, que la recortara, ¿no? Que tú le pones 20 y si tu palabra excede de los 20, pues que la recortara, pero no la recorta, ¿no? Ok, gracias, profe. No, de nada. Entonces, ¿otra duda? Si no, ya vimos cómo imprimir en pantalla con Seout. ¿Cómo puedo leer información? Me voy a regresar al main donde tenemos lo del sizeof. Voy a comentar este código y aquí mismo voy a utilizar algo para leer, ¿no? En C++ podemos leer pues casi cualquier tipo de dato primitivo, pero yo voy a declarar un string. Un string donde voy a capturar un tipo de dato. Entonces a mi variable le voy a poner td, de tipo de dato, ¿no? Si observan, pues ya está como el tipo de dato string definido. En sí lo que es este tipo de dato abstracto, los tipos de datos abstractos son los creados por los programadores o los usuarios que programan, ¿no? Entonces ya es un tipo de dato construido en C++ y como es una clase, pues ya tiene su comportamiento. Entonces, uno de sus comportamientos es que podemos comparar strings utilizando el operador doble igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un string para poder utilizar este comparador. Y ahorita se los voy a demostrar que es parte del otro programa que tienen que hacer para la actividad. Supóngase que el programa que tienen que crear es pedirle al usuario con un mensaje que escriba un tipo de dato primitivo. Escribe un tipo de dato. Ese va a ser mi mensaje. No le voy a poner en L con un salto de línea porque quiero que aparezca que el usuario escriba en esa misma línea. ¿Cómo puedo leer algo desde la terminal? Con sein. Entonces, en vez de hacer cout, quiero que sea el sein. Y este tiene un operador que es el inverso. Es como si fuera una flechita que va de izquierda a derecha. Y esa flechita me indica en dónde voy a guardar la información que esté leyendo, ¿no? Entonces, si lo quieren ver de esa manera, el sein va a leer información que la va a depositar en la variable td. Pero sein, para leer string, no es una desventaja, sino pues así está programado, que va a cortar o va a leer hasta que le demos el salto de línea, o sea, el enter, o hasta que
detecte un espacio o le demos la tecla espacio. Y se los voy a comprobar aquí, ¿no? Entonces voy a poner un setup para que me imprima TD, sin un mensaje, nada más como para que me imprima el valor que tiene TD. Si yo compilo esto, es el de main, y lo corro, me va a mostrar el mensaje para escribir un tipo de dato. Supóngase que voy a escribir mi nombre como para tomarlo de referencia. Michelle Dávalos. Si ven, en la escritura o en el string que estoy metiendo hay un espacio. Entonces lo que hace Sein es, hasta donde está el espacio, hasta ahí leo y ahí te guardo en la variable td hasta donde está el espacio. Entonces cuando yo le dé enter, me voy a imprimir únicamente hasta donde se encontró el espacio. Y todo lo restante, si ya no hay alguien más que vaya a leer, otro Sein me refiero, pues se queda ahí en el buffer hasta que alguien pase otra vez y lea, ¿no? Ese alguien es otro Sein. Esto, si no vamos a leer, por ejemplo, cadenas o strings que tengan espacios, pues es eficiente. De hecho, con el Sein podemos leer enteros flotantes porque este operador está sobrecargado. Tiene funciones para también leer enteros flotantes, caracteres, etc. ¿Y cómo sabe? Pues TD es un string, entonces este operador sabe leer strings. Después nosotros vamos a programar algún tipo de dato abstracto hecho por nosotros, de donde tengamos que leer con este operador y le vamos a decir que lea un tipo de dato creado por nosotros, ¿no? Eso ya lo veremos ya que nos metamos más a la parte orientada a objetos. Pero aquí, si yo quiero leer toda la información hasta el salto de línea o inclusive hasta un cierto carácter, por ejemplo, hasta que se encuentre una X, existe el getLine. Entonces, getLine es un método que recibe al menos dos parámetros. El primer parámetro es desde dónde voy a leer. Desde dónde puede ser la terminal, puede ser que lea desde un archivo o puede ser que esté leyendo desde un socket que le comentaba, desde una conexión de red que haya hecho. En este caso, pues voy a leer desde la entrada, desde la consola, y lo que lea lo va a guardar o quiero que lo guarde en TD. Entonces, por default, va a leer hasta que se encuentre el diagonal n. Y esto lo voy a incluir aquí. Me voy a comentar este Saint y este getLine lo voy a subir acá. Entonces, para que lea la línea y después me la imprima en la línea 10. Voy a compilar de nuevo y lo voy a ejecutar, ¿no? Que escribe un tipo, entonces voy a escribir mi nombre y tienes un espacio y cuando yo le dé enter, pues va a entrar a la siguiente línea. Y si observan, aquí ya me está imprimiendo todo porque el getLine admite hasta el salto de línea y no con un espacio. ¿Okay? Son las dos maneras que podemos leer, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta con esto? Dime, Sebastián. Yo creo que es lo mismo, pero pues yo llegué a usar esa función. Y también le puedes poner sein.getLine, ¿no? Que es lo Sí, mismo que también. está ahí en paréntesis. Dentro de Sein. Sí, también se puede utilizar, ¿no? Ok, eso es Entonces, nuevo para mí. ajá. Entonces, getLine, por ejemplo, quiero que lea hasta que detecte la L, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Voy a compilar. Entonces, Michelle Dávalos. Observan, la cadena que se guardó fue hasta antes de la L, ¿no? Entonces yo le puedo decir hasta qué carácter quiero que leas. Tiene que ser un carácter, ¿no? Entonces por default viene programado para que sea hasta el diagonal n. Okay, si yo lo dejo así hasta el diagonal n y vuelvo a compilar, el diagonal n, aunque no lo vemos, es un carácter que está ahí, ¿no? Por eso es que me vuelve a imprimir eso mismo, ¿no? Pero puedo ponerle, por ejemplo, ¿qué otra tengo? Hasta la D, por ejemplo, ¿no? Hasta el carácter D. Dávalos. Entonces,
Leyó todo hasta el espacio, excepto la D y todo lo demás, lo ignoro. ¿Va? Esa es como la otra manera de utilizar el getLine, ¿no? ¿Dudas o preguntas con esto? Pues si no hay dudas, voy a proseguir con la realización del programa para demostrarles que podemos comparar strings con el doble igual. Porque ya este operador está sobrecargado para hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Si estuviéramos en C, tendríamos que utilizar el strcmp, ¿no? Para comparar cadenas de caracteres. Aquí no es necesario porque ya tenemos un tipo de dato abstracto para los strings. Entonces, si td es igual a int, lo que voy a hacer es imprimir los bytes que tiene. En este caso, los puedo yo obtener con sizeof para el entero. Y por ahora sí lo voy a dejar, ¿no? Ustedes en la actividad que van a tener que completar con esto es completarlo con el mínimo y el máximo. Aquí me muestra un error. Todavía no estoy compilando, pero el editor me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque esto que está aquí no es un string, ¿no? Entonces los strings son con comillas dobles, ¿no? Voy a poner un else if para hacer otra prueba. Entonces, 7D es igual ahora a double. Quiero que me imprima los bytes que tiene el double. Entonces, el sizeof del double. Así. Voy a probarlo. Voy a compilar. El entero. Ya vi qué pasó. Porque no le modifiqué el getLine. Entonces se está esperando hasta que yo escriba una B, ¿no? Se queda ahí. Entonces voy a quitarlo. Quiero que le hasta al salto de línea. Se va de nuevo. Entero. Int. Este int que está aquí es este cout. Lo voy a quitar. Y pues entró a esta parte, ¿no? Está comparando enteros y entró a que me imprima esto. Voy a compilar de nuevo para hacer la prueba con lo del double. Double es de 8 bits. 8 bytes, perdón. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con la comparación de strings en C++? Dime, Sebastián. O sea, ¿qué diferencia hay cuando yo pongo una string a una cadena de caracteres? O sea, si yo pongo, por ejemplo, string y luego el nombre de la variable que voy a usar, ¿es diferente un string a una cadena de caracteres? Sí, No string en este caso ya es una clase. Una clase que dentro de esa clase tiene un arreglo de caracteres que van creciendo de manera dinámica, ¿no? Entonces, cuando uno declara un arreglo, por ejemplo, en C, un arreglo de caracteres sería algo así, ¿no? Que le ponemos un tamaño y esto va a ser, no sé, bla, bla, bla. Y esto también es una cadena de caracteres o un arreglo de caracteres, que también se puede hacer en C++, ¿no? Pero este se puede decir que todavía es un tipo de dato primitivo, pero un arreglo, ¿no? El string ya es un tipo de dato abstracto, ya es algo más allá que contiene un arreglo dentro, pero ya contiene más funciones, en este caso son métodos, porque string ya es una clase. ¿Okay? Es la diferencia entre un arreglo de caracteres o una cadena de caracteres en C con un string que ya es un tipo de dato. ¿Ok? ¿Más dudas o preguntas?
No, gracias. Y Ok. creo que se Entonces, para la tarea va a ser pues hacer un menú. Sí, haz de cuenta de esto que hice, pues es como un menú donde el usuario va a escribir un tipo de dato. No hay que validar por ahora el tipo de dato. Suponemos que el usuario va a siempre escribir los tipos de datos válidos en la actividad. Les digo cuáles son los tipos de datos válidos. Entonces, simplemente lo que quiero es que más o menos se aprendan la capacidad que tiene cada tipo de dato, al menos los más básicos, y se vayan acostumbrando al lenguaje de C++, ¿no? Porque ya la siguiente semana lo que vamos a hacer es crear un tipo de dato abstracto. Entonces vamos a ver clases y dentro de las clases va a haber tipos de datos primitivos, vamos a tener métodos y vamos a ir empezando a crear un mini proyecto para ir acoplando todos estos conceptos de orientado a objetos. Lo que voy a hacer ahorita es publicarle su actividad y ahorita les aviso cuando esté pública y les explico ya un poco con más detalle de lo que se espera en la actividad. ¿De acuerdo? Ok. Ok, ya les publiqué la actividad. Esta actividad en presencial pues la hacemos ahí en el laboratorio. Como es seminario siempre nos suele tocar un laboratorio con computadoras. Entonces pues en este caso pues se las voy a tener que dejar de tarea, aunque la pueden hacer justo ahorita terminando la clase, ¿no? Pero ahí vienen las instrucciones. Las instrucciones es completar la tabla que yo comencé utilizando el set W para que se muestre algo muy parecido a esto que está aquí. No es que tenga que estar como en ese formato, sino aquí vienen los tipos de datos que ustedes van a tener que agregar al programa. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de datos con los que van a tener que completar el programa. Ese es el primer programa. El segundo programa es donde tienen que pedirle al usuario algún tipo de dato de estos. Estos son los tipos de datos que tienen que validar. ¿Okay? El usuario siempre se puede decir que va a escribir un tipo de dato válido dentro de los que están ahí. Para ustedes imprimir, por ejemplo, si el usuario escribe un int, retorna esto a la salida. Tiene 4 bytes, su límite mínimo es este y su límite máximo es este. No es necesario que lo imprima con comillas. Yo lo puse así con comillas, con comas, perdón, para no hacerlo tan que se vea el número, ¿no? Y saber que sí realmente son aproximadamente más de 2.000 millones de el valor, ¿no? El valor de más de 2.000. ¿Qué hay que hacer de entregable? Pues tomar captura de pantalla del resultado del punto 1. El punto 1 es mostrar la tabla.
Y del punto 2, que es el segundo programa, es hacer 3 pruebas. 3 pruebas con diferentes tipos de datos. ¿Cuáles tipos de datos? Los que ustedes quieran de estos que están aquí. ¿Ok? Es únicamente para validar. Recomendaciones. Recordarles que el size-of únicamente recibe el tipo de dato literal. No recibe entre comillas o recibe el nombre de la variable del tipo de dato. Y no es necesario aplicar validaciones como ya se los mencioné. Hay que seguir el formato de actividades. Como en este caso va a haber 2 códigos o 2 programas, esos hay que meterlos, copiar y pegarlos en la última parte que es la de código. En la parte de desarrollo van las capturas de pantalla de cada programa, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué métodos usaron o funciones usaron para hacer la tabla o para hacer lo del size-of y el rango mínimo y máximo? Lineamientos de evaluación, pues si tiene que se muestre el código, capturas de pantalla de lo que se pide, tanto de la tabla como del punto 2. El punto 2 es el que el usuario escriba entero y le regrese la cantidad de bytes de ese tipo. Como recursos informativos, pues está un video que ya hice hace bastante tiempo por si quieren consultar cómo di el tema hace ya un par de años. Y de referencia también si quieren consultar un poco más en la referencia oficial de C++, ¿no? Ahí es donde pueden consultar a más detalle qué es lo que hace realmente el size-of. La duración de la actividad son 7 días, o sea, se entrega hasta el siguiente sábado a las 11:59, pero si lo pueden hacer ahorita, ya se quitan ese pendiente. Puntaje de la actividad es el valor con respecto al total de actividades que vaya a haber en el semestre. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la actividad 2? Por mi parte, ninguna. Creo que no, profe. Va, ¿Se entonces, puede utilizar un switch para implementar ambas, o sea, meter ambos programas que pide? sí, un switch para que te metas a que te muestre la tabla y un switch y otro case como para que te muestre o te pida el otro programa. ¿Te refieres a eso, Irene? Sí. Ah, sí, sí lo pueden hacer. Sí, pueden hacer si quieren un menú donde ustedes elijan qué quieren mostrar. ¿Va? Pero si lo quieren hacer por simplicidad, hacen 2 main y esos 2 mains que sean independientes, ¿no? El objetivo es que realmente aquí están los lineamientos, ¿no? Que se muestre el código de lo que se hace y que se muestre la tabla. ¿Ok? Entonces, no está limitado a que lo quieran hacer un poco más a como ustedes prefieran hacerlo, ¿no? El chiste es que puedan mostrar la salida de lo que se está pidiendo en la actividad. ¿De acuerdo? Dime, Sebastián. Yo cuando hice la anterior actividad, no sabía Ajá. si también tenía que mandar el código, solo mandé el reporte y pues el código ya estaba dentro del reporte. Eso es lo que no... ¿Te refieres al código afuera del reporte? Como el Ajá, o sea, mandar enviar el el punto reporte en C y algo así. PDF. Ajá. Enviar el Y el... punto C. Ujú. No, no es necesario. Por eso en la parte de código, ahí ustedes lo copian y lo pegan ahí el código. Ah, ok, sí, igual ¿Ok? pensé lo mismo, pero pues solamente me quería asegurar. Que aunque si quieren subir el punto CPP o el punto C como para tenerlo ahí de respaldo, no hay ningún problema. Pero mientras esté el PDF ahí, con eso es más que suficiente y dentro está el código. ¿Va? Va. Va, entonces, si no hay más dudas o preguntas, nos vemos el próximo sábado igual a la misma hora. Y el próximo sábado ya entraremos un poquito más a lo que es C++ para empezar a crear nuestras clases. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Si no, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Igualmente, profesor, hasta el siguiente sábado. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Ahora, profe. Gracias, permiso. Gracias, profe. Buen fin de semana.